porque se ha generado una serie de comentarios, bueno, muy pocos, por cierto, respecto a la compra de 13 plantas de Iberdrola. Lo que no dicen los que han comentado sobre el tema, porque dicen que fue un fracaso para el gobierno mexicano, que yo sepa, no, porque son 13 plantas que se incorporan a la Comisión Federal de Electricidad y esto garantiza un abasto seguro, pero aparte de seguro, también el abasto del 55% de la energía eléctrica. ¿Qué se garantiza con ello? Tal como lo dijo el presidente, una especie de nacionalización. Iba a entrar un decreto, los de Iberdrola no quisieron problemas, no quisieron litigio y dijeron mejor vendemos 6,000 millones de pesos. Dicen que el señor Galán, que es el CEO de Iberdrola, es un ídolo. Pues no creo, porque perdieron y perdieron fuerte. Se dobló el gigante, sí, y poco hablan de ello. ¿Por qué? Pues porque no les conviene. Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no es precisamente lo que querían para el gobierno. Con razón decían, ese gobierno es un peligro para México. 13 plantas que se adquirieron a un costo de 6,000 millones, 6,000 millones, sí, fue así, 6,000 millones de pesos. Dicen que esas plantas son para privados. No, es un fideicomiso del gobierno federal. Nada más que bueno, cada cosa que dicen. Vamos a la información porque se la tengo aquí. Mire, especialistas en la materia hablan sobre estas plantas que adquirió el gobierno mexicano, pues a precios que, pues sí, propuso Iberdrola, solo que ya no van a poder surtirse con la cuchara grande como antes. El especialista en temas de energía dice esto, es un especialista, aquí viene su nombre, en energías. Dice lo siguiente respecto a este tema. Bueno, para México implica un crecimiento muy importante en la generación de parte de la empresa estatal. Estamos hablando de que México compra 8.500 megawatts. Esto equivale al 16% de toda la capacidad máxima requerida. Y la CFE estaría pasando de tener el 39% de la capacidad al 56% de la capacidad total del mercado. Esto sin duda fortalece la visión que ha tenido este gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel, en el cual se trata de fortalecer la soberanía del país a través de fortalecer la soberanía energética con las dos empresas estatales. Una de ellas la CFE, y sin duda pone a la CFE en una situación muy amigable, en la cual podrá reducir los márgenes de ganancia que estaban teniendo todas estas centrales, y eso podrá beneficiar sin duda al consumidor mexicano y a la industria en este momento que estamos viendo inversiones extranjeras muy importantes en la industria. Y al respecto, ¿de qué manera puede abonar esta operación, esta compra, al proyecto de la autosuficiencia energética que se ha venido gestando desde tiempo atrás y que son uno de los objetivos primordiales del gobierno de esta administración del presidente López Obrador? Sin duda abona de manera muy grande. Estamos viendo que estas plantas CFE al final, como estaba anteriormente pactado esto, al final estas plantas no iban a ser propiedad de la CFE. Una vez que se cumplieran los 25 años de contrato que tenía la CFE con estas plantas de Iberdrola, pasarían a ser de Iberdrola. Pero ahora vemos que se quedarán en manos de la compañía estatal, y que esto sin duda abona muchísimo a continuar fortaleciéndola y continuar con el proyecto de autosuficiencia energética. Tenemos que lograr también autosuficiencia en los combustibles, que es el tema del gas natural, pero contar con la infraestructura de generación de energía eléctrica abona muchísimo a esa visión. Claro. Fíjese que también en ese contexto opinó el muy conocido dirigente de Morena, incluso el profesor Puga, y esto fue lo que comentó respecto a esto. Mira, el contexto es muy claro. El gobierno de la 4T recibe en 2018 una situación en la que el 48% de la generación de energía eléctrica era por parte de privados y principalmente extranjeros. El resto, el 52%, por Comisión Federal. Las proyecciones que se habían hecho para finales del sexenio era una proporción de solamente el 30% Comisión Federal
70% privados, repito, principalmente extranjeros, y para el final de la década 2030, un 15% Comisión Federal de Electricidad y un 85% privados. Es decir, íbamos a la desaparición de Comisión Federal de Electricidad. Hoy, con el anuncio del presidente, CFE estaría generando el 55% de la energía eléctrica en el país, lo que implicaría retomar el control por parte del gobierno mexicano. Iberdrola no era cualquier compañía en México. Hay que tomar en cuenta que, de acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Energía, pues Iberdrola se llevaba la tajada de león. Iberdrola tenía en el país, tiene todavía en el país 24 plantas de generación de energía eléctrica, 16 de ciclo combinados, 6 parques eólicos y 2 parques de energía solar, con una capacidad instalada aproximada de 10.600 megavatios. Eso es hasta antes del convenio que se firma hoy en la mañana y que se tendría que estar concretando pues aproximadamente en unos 5 meses. Con el nuevo acuerdo, Iberdrola reduce su tamaño en México, no desaparece, porque tenía 24 plantas, 13, conserva 11, tenía 16 plantas de ciclo combinado, todavía conserva 4, tenía 6 parques eólicos, todavía conserva 1, pero digamos que Iberdrola queda reducida al tamaño de las siguientes empresas extranjeras que generaban energía eléctrica en México, específicamente Mitsui, la japonesa Mitsui, la norteamericana Saabi y la también española Naturgy, las que en el país producen aproximadamente poquito más de 2,000 megavatios. Con esta Son muy buenas noticias. Adelante, profesor. Sí. Son muy buenas noticias para México, para todos y para todas, el retomar el control de la generación de energía eléctrica, porque es la primera fase de toda la industria eléctrica, que es la generación de energía eléctrica. Y hablando, se detuvo por ese proceso. Justamente de esto último que nos comenta, estaremos hablando de una nueva nacionalización en cuanto a lo que compete a la fuerza que está teniendo y que va a tener posteriormente, después de esto, alcanzar CFE, más de la mitad de toda la cuestión energética a lo largo de todo México. Mira, no creo que sea tanto una nacionalización, porque a final de cuentas estaríamos hablando de un 55% CFE, 45% privados, pero son muy buenas noticias porque eso nos regresa. Hoy en la mañana se señalaba que probablemente al final del sexenio la proporción podría andar por ahí de alrededor de 2/3 partes CFE y 1/3 parte los privados. Estaríamos ahorita regresando con esta operación, regresaríamos a la situación que existía en 2017, que era más o menos la proporción 55-45. Pero como lo señaló el presidente, va a estar la entrada en funcionamiento del parque de energía solar en Puerto Peñasco. La idea al final del sexenio es regresar a la situación previa de la reforma energética de 2013, en donde la proporción era 63-37. Son muy buenas noticias porque que el Estado mexicano controle la mayor parte del sector de generación de energía eléctrica aumenta enormemente la probabilidad de que no suban los precios al consumidor final, tal como lo hemos visto en Europa, donde los precios se han disparado al triple o incluso a 5 veces más, derivado de la pandemia, derivado de la guerra en Ucrania. Es un muy buen paso, no se nacionaliza, siguen existiendo empresas privadas, pero digamos que se reduce el tamaño, sobre todo en una situación muy delicada en términos de seguridad nacional y soberanía energética, pues estos privados no son empresas mexicanas, sino son empresas extranjeras, lo que implica que las decisiones
se tomen fuera de México. Bueno, esta información poco la han manejado los medios convencionales y tienen razón en cuidar sus intereses porque son intereses de ellos. ¿Cuál es el punto fino de esta situación que le doy a conocer? Bueno, mire, uno de ellos, y tiene que ver con, se prohibió la generación del autoabasto. Era un truco en el mercado de la industria eléctrica para dejar que no pagaran el servicio de energía eléctrica las grandes empresas, Altos Hornos de México, sí, de Ancira, no pagaba energía eléctrica, los Oxxos no pagaban energía eléctrica, las Sorianas no pagaban energía eléctrica. Y le puedo nombrar así cantidad de empresas grandísimas, enormes. Walmart no pagaban, ellos eran los famosos grupos de servicio de autoabasto con las empresas privadas. El negocio es que ellos vendían a un precio inicial del día, a un costo bajo, y durante el día lo aumentaban. Y como eran de los mismos, pues ellos no pagaban. Y a nosotros nos llegaba el recibo de la luz siempre más caro y más caro y más caro. ¿Qué hace el presidente con esta jugada? Iberdrola no sostenía sus plantas porque no tenía las mismas facilidades que le dieron los gobiernos del PRI y del PAN. Las puertas giratorias, favores económicos muy grandes, favores políticos. Pues Felipe Calderón es asesor de Iberdrola. Fíjense nada más hasta dónde llegaron. Entonces, la jugada del presidente de la República es recuperar 13 plantas que le compran a Iberdrola, ¿cierto? Pues van a ir a invertir, dicen, es que ya se va a ir la inversión, va a ir a Estados Unidos. Adelante, nada más aquí la economía, pues la economía sigue creciendo, sigue siendo un país muy atractivo para la inversión. Y es que en redes sociales, López Obrador saca pecho por la desinversión de Iberdrola, que califica como una nueva nacionalización. Mientras en España ven a la desinversión como un triunfo de López Obrador, la oposición mexicana, que casi siempre lleva la contraria, lo ve como algo negativo que ahuyenta la llegada de nuevas inversiones a México. Solo basta recordar que tanto Alemania y Francia han realizado las mismas acciones para asegurar el abasto de electricidad, y esto es parte de la estrategia para asegurar el abasto eléctrico en nuestro país. Desde luego, los medios convencionales dicen lo contrario. No, es que es una inversión ociosa. No, es una inversión estratégica. Se le puede llamar estratégica porque recordemos que la energía eléctrica no puede estar en manos privadas. Tanto que gritan y dicen los de la derecha, en España ya no encontraban la salida. Tuvieron que recurrir al Parlamento Europeo para presionar a estas empresas a que le bajaran 2 rayitas al tigre. 2 rayitas, porque estaba carísima la energía eléctrica. Ahora la Comisión Federal de Electricidad, pues señoras y señores, está en manos está en poder, más bien en posesión de estas 13 plantas nuevas, junto con Puerto Peñasco, el campo eólico grandísimo que está en etapa final de construcción. Se garantiza costo de energía eléctrica a un precio accesible. ¿Qué lloriqueos se escuchan? Pues este país lo vemos desde el punto de vista que lo quiera ver, ¿no lo cree usted?